tema jurídico de fondo que va a estar en discusión en este caso tiene que ver con lo que significa la naturaleza de las operaciones satelitales de los denominados contratos de capacidad satelital celebrados por Telefónica del Perú con diversos proveedores internacionales no domiciliados, y si ello genera rentas de fuente peruana, lo que obligaría a Telefónica del Perú a efectuar las respectivas retenciones y pago al fisco de la renta que paga a sus proveedores, lo que Telefónica no ha hecho y niega tener obligación de hacer. ¿Qué dice el artículo 9, literal B, de la Ley del Impuesto a la Renta? En general, y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes, no interesa su nacionalidad o domicilio, que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, no importa dónde, se consideran rentas de fuente peruana. Y el inciso B, en la parte que nos vincula, señala que son generadores de renta de fuente peruana los producidos por bienes situados o colocados o utilizados económicamente en el país. La gran discrepancia en este tema reside que Telefónica sostiene que esta operación de capacidad satelital se produce, empieza y termina en el espacio exterior, a 36.000 kilómetros de la Tierra, y que allí el satélite, por decir así, hace su trabajo, y que esa operación, al generarse y concluir en el espacio exterior, no genera rentas de fuente peruana. La provisión de capacidad satelital es un servicio. En la medida que se trata de un servicio que se realiza en el espacio exterior a 36.000 kilómetros de distancia y ese servicio se agota en el espacio, no hay posibilidad de que se pague impuesto a la renta en el Perú por eso, y menos aún que Telefónica tenga que efectuar retenciones. No es cierto que la operación ocurre solamente en el satélite. Si fuera así, si llevamos a conclusiones o a consecuencias la afirmación de Telefónica, si todo esto ocurre en el satélite que está fuera del espacio exterior, entonces esa operación nunca pagaría tributos. ¿Quién lo pagarían? ¿Los extraterrestres? El informe relevante, el que describe realmente la actividad de provisión de servicios de capacidad satelital, está contenido en el estudio sobre el uso de satélites de telecomunicaciones de octubre del 2003. Y ese estudio concluye lo siguiente: todos los servicios que el satélite brinda se prestan en el espacio exterior, precisamente en el satélite mismo. El satélite simplemente recibe señales y las retransmite a quien las recepciona en la frecuencia y lugar adecuado. Y agrega, el satélite no usa el espectro radioeléctrico de ningún país. La Telefónica, cuando sostiene, en su teoría equivocada, de que todo opera y concluye en el satélite, ubicado en el espacio exterior, ¿qué están diciendo? ¿Qué es el satélite? ¿El satélite es un servicio o es un bien? El satélite es un bien, pues. Entonces, el servicio significa para usar que las señales ascendentes que se generan en estaciones terrenas de Telefónica suban, el satélite las reciba, las retransmita a las otras estaciones terrenas del Perú. Y es un conjunto, si no, no hay comunicación. El satélite solito no sirve para la comunicación. Y se utiliza en el Perú porque por eso Telefónica del Perú paga. Y por eso los usuarios pagan, porque lo utilizan en el Perú. Esta controversia respecto a si el tema se produce toda la operación en el satélite o en el sistema completo, ahí ha sido discutido en otros países. En España fue discutido y se concluyó que estaba grabada la operación. En Brasil hay una gravamen similar, lo hay en Argentina, en China también lo hay en la India. Entonces nosotros hemos acompañado, para no abundar, informe jurídico donde se detalla todo este tema completamente. La parte recurrente ha manifestado que los informes en los cuales ustedes sustentan su posición no tienen la calidad de fuente de derecho tributario. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Esos informes lo que hacen es describir y demostrar en qué consiste un satélite y en qué consiste la capacidad satelital. Lo que hacen los informes es decir, ese satélite, lo que es un objeto, lo que hace es realizar una actividad, es decir, prestar un servicio. Y si ese servicio ocurre en el espacio exterior, quiere decir que entonces el artículo tal, el 9º, literal B, no se aplique, por lo tanto, no están sujetos al impuesto a la renta. Es decir, la argumentación de que eso es o no fuente de derecho es irrelevante. Esos informes se han elaborado sin analizar los contratos, que son lo básico, y por eso he empezado por los contratos. El contrato Intelsat
en la cláusula 5.4 A y B habla expresamente de impuestos y dice que el obligado a pagar los impuestos que le correspondan al proveedor extranjero en el Perú es Telefónica. Está en el contrato. Si no lo ha hecho, tendrá que decir por qué no lo ha hecho. Y que eso se deduce del pago que Telefónica hace a su proveedor. O sea, los impuestos están previstos en el contrato. Y no cabe aquí sostener que si Telefónica cumple con su obligación legal de retener, va a tener que subir las tarifas afectando a las zonas altandinas o a las zonas amazónicas. Señor, quien paga el impuesto es el proveedor extranjero. Telefónica solo lo retiene. No tiene por qué transferir ese costo a los usuarios peruanos de las zonas altoandinas o de la Amazonía. Suena muy mal ese tipo de insinuación. Por otro lado, ahí también se señala que Telefónica del Perú sabe, o debería saber, que en España, Telefónica, que contrata también, porque los servicios satelitales no son de empresas españolas, que contrata este servicio satelital, está obligada a pagar impuesto a la renta en España. Lo que pasa que como las empresas, por ejemplo, con las que contrata el satélite, tienen otro domicilio, por ejemplo, Luxemburgo, vía convenios para evitar la doble imposición, no lo paga. Pero en España, Telefónica paga esto. ¿Por qué en Perú no?